Buenos días en Bogotá, Distrito Capital. A los 27 días del mes de octubre del año 2023, siendo las 9 de la mañana, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito se constituye en audiencia pública entre el proceso ordinario laboral de primera instancia con radicado 2021-00323, promovido por Claudia Patricia Neme Barrero contra Colpensiones, Escandia, Protección y Porvenir, como llamada en garantía, Mafre Colombia Vida Seguros S.A., con el objeto de celebrar las audiencias de que tratan los artículos 77 y 80 del Código Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social. Se autoriza la grabación de la presente diligencia en el sistema de audio con que cuenta este despacho y para efectos del registro se le solicita a las partes y sus apoderados identificarse con nombres y apellidos completos, número de cédula de ciudadanía, dirección, teléfono y correo electrónico, donde recibirán notificaciones agradeciéndoles que una vez efectúen su presentación exhiban sus documentos de identidad a la Cámara. Parte demandante. Sí, buenos días, señora juez y la audiencia. Mi nombre es Claudia Patricia Neme Barrero. Muchísimas gracias. Apoderada parte demandante. Muy buenos días, su señoría, o sea, todos los presentes en representación de la señora Claudia Patricia Neme, Diana Paola Cabrera y Porvenir. Buenos días, su señoría, los demás presentes. Mi nombre es Diana Marcela Prieto Sánchez. Muy buenos días a su señoría y a todos los presentes. Mi nombre es Ignacio Rayón Moreno Nerio. Gracias, Escandia. Gracias, su señoría. Buenos días para usted y todos los asistentes a esta diligencia. Me presento, Diana Esperanza Gómez Fonseca. Colpensiones. Muy buenos días, su señoría, los demás presentes, Juan Camilo Rojas Gutiérrez. Mafre. Buenos días, su señoría. Muy buenos días para... Gracias, señora juez. Muy buenos días para usted y para los demás intervinientes en la audiencia. Me llamo Hernando López Bisbal. Me interesco a esta audiencia en calidad de apoderado sustituto que representará y defenderá los intereses de la llamada en garantía Mafre Colombia Vida Seguros S.A., conforme al memorial poder de sustitución aportado con anterioridad a la actuación y con fundamento en el cual le solicito amablemente, señora juez, se sirva a reconocerme personería para actuar. Muchas gracias. ¿Alguien más en la diligencia que deba presentarse? Buenos días, señora juez y demás presentes en la diligencia. Mi nombre es Fausto Alejandro Villalba Salinas. Acto seguido, el despacho se constituye en la etapa de conciliación. Lo primero que voy a hacer es solicitar a las partes me informen si les asiste o no ánimo conciliatorio. Al apoderado de Colpensiones nos informe cuál fue la decisión del comité de conciliación de la entidad. ¿La parte demandante tiene ánimo conciliatorio? Sí, su señoría, tenemos ánimo conciliatorio conforme a las pretensiones de la demanda. Porvenir. Su señoría, por parte de Porvenir, asiste ánimo conciliatorio concerniente en la anulación de la afiliación, el traslado de la cuenta de ahorro individual y los respectivos rendimientos. Asimismo, su señoría es de tener en cuenta que la señora Claudia Patricia Neme Barrero ya no está afiliada con nosotros. Dichos rubros fueron trasladados a ING en el año 2009. Protección. Buenos días, señoría. En esta oportunidad no tenemos ánimo conciliatorio. Gracias. Escandia. Su señoría, mi representada no cuenta con ánimo conciliatorio. Gracias. ¿Colpensiones que decidió el comité? Su señoría, a través de la certificación 02-67-5-2022, que reposa en el expediente, no se presenta ánimo conciliatorio por parte del comité de conciliación de Colpensiones. Gracias. Mafre. Su señoría, sin propuesta conciliatoria. Muchas gracias. Efectuadas las manifestaciones anteriores, si bien a la parte demandante y demandada por venir les asiste ánimo conciliatorio, no lo es para los demás demandados ni para la llamada en garantía, por lo tanto se declara fracasada esta etapa y ordenamos continuar con el trámite de la diligencia. Esta decisión queda notificada en estrados. Procederemos entonces a evacuar los interrogatorios que han sido solicitados. Representantes de Porvenir, Protección y Escandia y la señora Claudia Patricia, ustedes van a rendir una declaración bajo la gravedad del juramento. Se les van a hacer una serie de preguntas, unas de ellas van a ser asertivas, que es cuando inicien, diga cómo es cierto, sí o no. A esas preguntas les agradezco que me contesten primero si es cierto o no es cierto lo que se les está preguntando y luego realizar las aclaraciones que consideren pertinentes. Las restantes preguntas les agradezco que me las contesten de la manera más concisa y precisa posible. Si tienen alguna duda me preguntan, con muchísimo gusto les explico. No le pueden preguntar nada absolutamente a nadie.
Las personas que nombré, por favor, enciendan sus micrófonos y levanten su mano derecha que les voy a tomar el juramento. A sabiendas de la responsabilidad penal que con el juramento asumen, juran decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en lo que se les va a preguntar. Sí, su señoría. Sí, juro, su señoría. Vamos a evacuar entonces el interrogatorio de la demandante. Apoderada de Porvenir, primera pregunta. Su señoría. Buenos días, señora Claudia. Buenos días, doctora. Señora Claudia, primera pregunta. ¿Usted sería tan amable, por favor, de informarle al despacho las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales usted suscribió formulario de afiliación con Porvenir para el año 2004, más específicamente el 1 de febrero? Sí, señora, yo trabajaba en esa época en Ecopetrol y en ese momento nos informaron que el Seguro Social se iba a acabar, por lo cual Ecopetrol hizo una sección en un sitio donde invitó a varios fondos de pensiones para hacer el respectivo traslado, por lo cual, y de acuerdo al momento, pues, yo me afilié a Porvenir. ¿Sí? Segunda pregunta, señora Claudia, sería por favor tan amable informarle al despacho. Cuando hicieron esa reunión, ¿fue una reunión grupal o individual? La reunión fue grupal, pero la afiliación se hizo individual, pues en mi caso, perdón, pero la reunión digamos, de presentación de todos los fondos y demás fue grupal para todos los trabajadores que en ese momento debíamos escoger algún fondo o por el tema de que se acababa el Seguro Social. Tercera pregunta, señora Claudia, ¿se podría informar del despacho si el asesor de Porvenir, cuando usted suscribió el formulario de afiliación o en el momento en que hicieron la reunión grupal, le manifestó, le explicó las ventajas, desventajas y características de cada uno de los regímenes que implicaba el traslado de régimen? No, señora, me explicaron que mi dinero en el fondo iba a tener seguridad y rendimientos, ¿sí? Pero no hubo una comparación de los fondos y tampoco me hicieron ningún tipo de proyección que me llevara en ese momento a determinar, pues, digamos, la comparación que yo debería tener. Solamente fue que el dinero, pusieron unos beneficios de rendimientos y demás en el fondo y de seguridad del dinero. Cuarta pregunta. Tranquila, señora Claudia. Cuarta pregunta, ¿podría usted informarle al despacho si los asesores le hablaron a usted de que podía realizar aportes voluntarios? En ese momento no recuerdo exactamente, pero yo no hice aportes voluntarios en esa época. Sí, únicamente hice el traslado. Quinta pregunta, señora Claudia, ¿podría por favor informarle al despacho si los asesores de Porvenir le explicaron o le informaron acerca del derecho al retracto? No. Sexta pregunta, señora Claudia, ¿usted podría informarle al despacho si los asesores le brindaron información referente a que si usted era su deseo regresar al régimen de prima media, es decir, a Colpensiones, lo podía hacer 10 años anteriores al cumplimiento mínimo de la edad de pensión de vejez? No. Sexta pregunta, señora Claudia. ¿Podría informarle al despacho si los asesores le explicaron a usted qué ocurriría con sus aportes en pensión en caso de que usted falleciera? No. Séptima pregunta, señora Claudia. ¿Usted podría informarle al despacho qué la motivó usted para trasladarse en el 2009 a ING? El tema de los rendimientos, pues los fondos nos visitaban en la empresa, en Ecopetrol, yo estaba trabajando allá todavía, y llegaban los fondos a ofrecernos en el escritorio que nos cambiáramos, incluso hasta nos daban pues regalitos y cositas y demás. Entonces, en mi caso, varios amigos me comentaron que los rendimientos eran mejores en el otro fondo y por eso se hizo la decisión.
No, novena pregunta, señora Claudia. Mientras usted estuvo afiliada del 2004 al 2009 con Porvenir, ¿usted recibió por parte de Porvenir extractos? Sí, Décima pregunta, ¿con qué frecuencia usted recibía esos extractos? pues recuerdo que creo que eran mensuales, que realmente hace tanto tiempo, pero sí creo que los extractos se recibían mensuales. Pregunta número 11, señora Claudia. ¿Usted entendía la información que estaba en los extractos? Pues yo revisaba que el extracto tuviera, digamos, realmente rendimientos, que era lo que uno, digamos, miraba en su momento para la protección del dinero, ¿sí? Pregunta número 12, señora Claudia. ¿Usted recuerda si los asesores de Porvenir a usted le explicaron que para poderse pensionar su cuenta individual debía tener un capital equivalente al 110%? No, no, señora. Última pregunta, señora Claudia. ¿Usted podría informarle al despacho qué la motiva a usted para iniciar esta demanda de ineficacia? Pues en realidad, doctora, porque hasta el año 2020, que ya estábamos en la pandemia y que yo le pedí al fondo en el que estaba que me hiciera una proyección, porque pues ya tenía más conocimiento de los temas. Y cuando me hicieron la proyección de cuánto sería pensionarme con un fondo privado y cuánto con Colpensiones, pues en realidad quedé en shock. La diferencia era altísima y pues a mí me pareció falta de información de los fondos privados en ese sentido, porque pues yo llevo trabajando casi más de 30 años y pensionarme con esa cifra que llegó me pareció terrible, terrible. Pues realmente quedé en shock. Es por eso. Muchas gracias, señora Claudia, por responder mis preguntas. Su señoría, no tengo más preguntas. Muchas gracias. ¿Apoderado de protección tiene preguntas? Sí, su señoría. Señora Claudia, ¿cómo está? Muy buen día para usted. Gracias, igualmente. ¿Me escucha perfectamente o tiene algún...? Sí, señor. Ah, listo. Si tiene alguna duda sobre alguna pregunta, me dice y yo le repito. Señora Claudia, por favor, cuéntenos las circunstancias de tiempo y modo y lugar en las cuales usted se realizó su traslado a IGN en el año 2009. Es decir, si fue una reunión individual, grupal, o se acercaron a su domicilio, usted se acercó a las oficinas de IGN. ¿Cómo fue esa afiliación? No, esa afiliación fue igual en la oficina, el asesor del fondo me abordó y me dijo los beneficios del fondo en ese momento, nuevamente el énfasis en los rendimientos y demás, y yo tomé la decisión de pasarme. Adicionalmente, porque en el 2009 Protección en ese momento quedaba al frente de la oficina donde yo trabajo, en Ecopetrol, en esa época eran la 32 con séptima, entonces me quedaba fácil ir a hacer los trámites, porque yo también ahí tenía las cesantías y demás, entonces por eso lo hice, por facilidad de realizar los trámites adicionalmente. Listo. Usted para el año 2009, cuando era de conocimiento público, que el ICS no se terminó, sino que, por así decirlo, se configuró en una nueva entidad llamada Colpensiones, ¿usted por qué no exploró la alternativa de trasladarse a Colpensiones sino que propiamente hizo su traslado a Protección, más allá de que Protección le queda al frente de su trabajo? Sí, porque no tenía esa información. Yo realmente estuve trabajando en Ecopetrol en muchos proyectos y estuve siempre dedicada a esos temas, y uno pues desafortunadamente deja los temas personales un poco descuidados cuando está con tanta presión en el trabajo, pero pues yo tenía digamos, la información de los fondos de que mi dinero iba a estar protegido y demás, entonces yo por eso continué ahí con todas, tenía todas las cantidades, las pensiones y demás ahí. Listo. Indíquele al despacho, por favor, si posterior a la firma que realizó del formulario de afiliación, ¿usted recibió algún tipo de asesoría o información respecto a los productos y características propiamente de la entidad IGN, hoy día Protección? Creo que es ING, ¿no? ING, correcto. Sí, pues yo al firmar el formulario, pues como les informo, la asesoría siempre se
se basaba en que mi dinero iba a estar protegido, en que tenía rendimientos y beneficios de esa índole. Listo. Cuando usted realiza, por así decirlo, pues usted le entrega el formulario de afiliación, ¿usted lo leyó antes de firmarlo? Sí, claro, en las partes en que estaban mis datos, que estuvieran bien diligenciados, la cédula y demás. Sí, señor. ¿Usted para entonces, para el año 2009, presentó algún tipo de discapacidad cognitiva al momento de suscribir el formulario de afiliación? ¿Se encontraba en algún estado que de alguna manera u otra alterara su ejercicio consciente de la voluntad? No, señor. Listo. Revisando las pruebas documentales y conforme pues al formulario de afiliación que se encuentra en el despacho, usted tenía la posibilidad de retractarse de su decisión de traslado a ING durante o dentro de los 5 días siguientes a la suscripción de dicho documento. ¿A usted se le informó sobre esta posibilidad de ejercer el derecho de retracto? No, señor. ¿Usted se le informó, o bueno, usted no, perdón, usted fue coaccionada de alguna forma para suscribir el formulario de afiliación en aquel momento? No, señor. Retomo nuevamente, usted realiza su traslado de protección, pues de ING en aquel momento a Scandia. Indíquenos los motivos por los cuales usted se traslada a Scandia. Porque Scandia en ese momento igualmente tuvo bastantes asesores que visitaban la empresa y nos daban nos informaban que los beneficios eran mejores, que no iba a tener problemas de rendimientos, porque en algún momento hubo unos rendimientos negativos. Entonces me dijeron que con Scandia no pasaba eso, me ofrecieron que había muchísimos planes de inversión a largo plazo, que podía tener el dinero rentando por 10, 20 años, en fin. Entonces, yo tomé la decisión adicionalmente, pues, porque era un fondo que como que uno conocía, que estaba como más, digamos, de público conocimiento, ¿sí? Como tenía más publicidad y demás. Por eso me pasé, pensando siempre en los rendimientos que iba a obtener. Listo. ¿Y en ningún momento usted exploró la alternativa de realizar su traslado a Colpensiones o de averiguar o investigar o informarse acerca de las condiciones aplicables para entonces si usted realizaba el traslado a Colpensiones? No, señor, en ese momento no tenía esa asesoría ni tenía esa información para hacerlo, como les expliqué anteriormente. Listo, señora Claudia, pero evidencio nuevamente que usted para el año 2012 realiza nuevamente de Scandia su traslado a protección. Indíquenos, por favor, cómo se llevó a cabo ese traslado, pues las condiciones, como le dije, de tiempo, modo y lugar en las cuales se llevó a cabo ese traslado, por qué lo realizó a protección y cuáles fueron, pues, por así decirlo, esas causas, y asimismo, por qué en ese momento no realizó el traslado a Colpensiones. Igual, el tema de haberme pasado a protección nuevamente fue por básicamente la facilidad que se tenía de hacer los trámites. Yo en esta época hacía retiros de cesantías para pagar impuestos y demás, y me quedaba muchísimo más fácil estar con protección al frente de la empresa. Sí, realmente básicamente fue ese el tema. Y porque en algún momento con Scandia pues no tuve, digamos, como el seguimiento de la asesoría, y yo sabía que cualquier cosa que podía requerir era pasar la calle y estar en protección. Esa es realmente la causa. Listo. Bueno, teniendo en cuenta que usted hace 2 traslados a protección, indíquenos si en ninguna de esas 2 oportunidades que usted hace su traslado a protección, el asesor le informó acerca de la posibilidad de que sus aportes hicieran parte de una masa sucesoral en caso de su fallecimiento, al cual usted, pues propiamente dicho, podían acceder sus herederos. Pues recuerdo que me tomaron los datos para que quiénes eran las personas beneficiarias, ¿sí? De mi hija y demás, pero eso es lo que recuerdo. Y le explicaron, o el asesor le explicó en aquel momento, que su dinero generaría rendimientos.
Sí, siempre decían que el fondo privado regeneraba rendimientos. Listo. Última preguntita. Pues es conocimiento pues, público que Protección tiene una página web en la cual pues, pueden acceder los afiliados a informaciones. ¿Usted en algún momento, por así decirlo, se acercó a Protección, ingresó a la página web a presentar alguna queja o reclamo, descargar extractos y asimismo, pues, por así decirlo, pues, solicitar reasesoría o en su defecto alguna proyección pensional? No, yo recibía los extractos en mi correo. En alguna oportunidad entré a bajar algunos extractos para el tema de la declaración de renta, pero no más. O sea, las solicitudes que hacía siempre eran relacionadas con el extracto. Dije última preguntita, pero quiero hacerle una última preguntita, ahora sí, disculpe. ¿Usted conoce el supuesto monto de pensión que usted tendría si se trasladara a día de hoy a Colpensiones? No tengo claro exactamente cuánto es el monto, no. Listo. No más preguntas, su señoría. Muchas gracias, señora Claudia. Gracias a usted. Apoderada Escandia. Gracias, su señoría. Señora Claudia, buenos días. ¿Me escucha bien? Sí, señora, buenos días. Perfecto. Primera pregunta, señora Claudia, por favor, ¿nos podría narrar a este despacho las circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto de la primera vinculación que usted tuvo con Escandia? La primera vinculación fue en el 2009, como indicaba anteriormente, los asesores de Escandia, en el 2011, que me pasé a Escandia, los asesores iban a la oficina, como lo hacían los demás fondos, a promover que nos cambiáramos, porque era mejor el fondo, porque tenía mayores beneficios, más rendimientos, etcétera. Entonces, por eso, en ese momento, y llegaban a nuestro puesto en la oficina. Eso siempre fue así, o sea, no, era la manera de enterarme como les digo, pues yo estaba trabajando en proyectos y estaba siempre en la oficina todo el tiempo. Las personas incluso lo que hacían los asesores era que tenían una cita con algún funcionario y de ahí subían por las escaleras a otros pisos a precisamente pues a ofrecer y tener más clientes, por decirlo así. Señora Claudia, segunda pregunta. Usted en múltiples respuestas ha mencionado pues, que se trasladó de fondos privados en razón a mejores reconocimientos de rendimientos. ¿Nos podría informar, por favor, qué efectos tienen los rendimientos o un reconocimiento mayor de rendimientos en su cuenta de ahorro individual? ¿Cuál es la finalidad del reconocimiento de rendimientos en un fondo privado? Pues la finalidad obviamente es que el dinero tenga mayor, o sea, con los rendimientos pues se obtiene un monto mayor, ¿sí? Adicionalmente a que lo que nos ofrecían siempre era que teniéndolo ahí íbamos a tener la seguridad del dinero, no tendría, digamos, riesgos, ¿sí? Y pues los rendimientos como en todo, diga. Tercera pregunta, señora Claudia, y entre un reconocimiento o un incremento de esos rendimientos o de su capital ahorrado, ¿cómo se vería reflejado ante una eventual prestación de vejez? ¿De qué manera impactaría ese capital ahorrado? No, pues ahora que conozco realmente pues los rendimientos de acuerdo a los montos que estaban en la empresa, pues, y mirando la proyección que ya conozco que me hicieron, pues realmente lo que les comentaba no tenía punto de comparación, ¿sí? O sea, no igualaba el monto que nos informaban que daba Colpensiones y que daba el fondo privado. Devolviéndonos en el tiempo, señora Claudia, respecto de su primera vinculación con Porvenir, para ese momento en que usted se afilia
a ese primer fondo privado, ¿usted qué sabía del antiguo Instituto de los Seguros Sociales? ¿Qué requisitos necesitaba cumplir para poder obtener una pensión de vejez con esa corporación? No, pues realmente lo del Seguro Social, pues era, uno se afiliaba en el momento porque era el único y era un requisito de la empresa para que uno tuviera su pensión, pero detalles, pues eso fue más o menos como en el 87. Detalles de lo que usted me comenta no se tenían en ese momento, digamos que uno no tenía esa curiosidad porque pues estaba empezando su vida laboral y no pensaba en una proyección a los 50 y pico años que ya estamos en eso. Sí, señora, pero en ese 2004 que usted se afilia a Porvenir, ¿usted específicamente qué conocía del Instituto de los Seguros Sociales o qué le exigía esa corporación para poderse eventualmente pensionar con ellos? No, nosotros lo que tenía claro era que lo que nos informaron que se iba a acabar el fondo, que se iba a acabar el Seguro Social, ¿sí? Y que entonces por eso tocaba escoger un fondo privado para tener, pues para cumplir con los requisitos, porque de hecho la empresa, como les comentaba antes, la empresa hizo esa sesión grupal para decirnos que debíamos hacer una elección, ¿sí? Y pues uno por falta de información, pues siguió los consejos porque no, el tema no era, en ese momento se dio esa reforma, no había mucho conocimiento del tema, yo creo que todos estaban, hasta ahora estábamos y también toda la gente hasta ahora esperando a ver qué pasaba con eso del fondo, pero no se tenía mayor información. Siguiente pregunta. Señora Claudia, usted manifiesta que para esa primera vinculación con un fondo privado, es decir, con Porvenir, pues le manifestaron que el Instituto de los Seguros Sociales se iba a acabar. ¿Nos podría mencionar, por favor, qué le mencionaron respecto de esas semanas previamente cotizadas a ese instituto? ¿Cómo se verían reflejadas ante un fondo privado? O si recuerdan de algún concepto como bono pensional. Pues yo recuerdo que efectivamente pues las semanas que tenía cotizadas en el seguro no se perdían y había un tema de un bono pensional que estaba en proceso con Ecopetrol, entonces pues uno sabía que ese bono haría parte de la pensión a futuro, ¿sí? Era lo que me dijeron y que conocía en ese momento. Señora Claudia, ¿nos podría ilustrar, por favor, la motivación respecto de la segunda vinculación con mi representada Scandia en el año 2019? Sí, pues no, realmente lo que pasó ahí, también la persona que me abordó en la empresa para ofrecerme el cambio, curiosamente fue un muchacho del barrio donde vivíamos en la infancia. Entonces, pues esa parte hizo como un vínculo. Igual, adicionalmente, él me mostró que Scandia era una firma muy bien posicionada, que tenía mejores rendimientos. Y parte de eso hizo que varios de nuestros compañeros hiciéramos el traslado. Eso fue lo que pasó ahí en la empresa. ¿Nos podría informar, por favor, para ese año 2019, usted cuántos años tenía? Uy, no estoy segura en ese momento. Yo nací en el 64. Tendría... Ay, no sé, discúlpeme, es que yo no llevo esas cuentas así. Ahorita tengo 59. Exactamente, pues ya le digo, me tocaría hacer la diferencia. 55 años. Señora Claudia, ¿nos podría mencionar, por favor, si usted elevó en algún momento alguna petición o alguna queja a Scandia demostrando su desinterés respecto de la afiliación o de las afiliaciones que usted realizó? No, señora. Gracias, señora Claudia. Su señoría, no tengo más preguntas. Gracias. ¿Apoderado de Colpensiones va a realizar preguntas?
No, su señoría, en atención al cuestionario que acabo de responder la accionante. Gracias. Muchísimas gracias. Señora Claudia Silva, informarle a este despacho si en esa primera reunión que usted tuvo para hacer el traslado a Porvenir, el asesor o la persona que los reunió les hizo un comparativo entre cuáles eran las ventajas, desventajas, riesgos y beneficios que ustedes iban a tener en el fondo privado, que era en el que en ese momento iba a empezar a manejar Porvenir, y cuáles eran las ventajas, desventajas, riesgos y beneficios que ustedes tendrían si se quedaran en el fondo público, que era el que en ese momento manejaba el Instituto de los Seguros Sociales. No, señora. Ok. ¿Usted ha hecho alguna solicitud de reconocimiento pensional o se encuentra pensionada en este momento? No, señora. ¿No la ha efectuado ni se encuentra pensionada? Sí, no me encuentro pensionada, sigo trabajando y no, pues estoy haciendo este proceso en el que estamos, pero no estoy pensionada todavía. Muchas gracias. ¿Tiene usted algo más que agregar o aclarar a lo que ya ha manifestado en estas diligencias? No, señora. Muchísimas gracias por su tiempo. Es usted muy amable. Teniendo en cuenta entonces que no hay pruebas pendientes por practicar, las demás pruebas corresponden a documentales que ya se encuentran incorporadas al plenario. Se dispone y cierra el debate probatorio. En mérito de lo expuesto, el Juzgado Oral del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar la ineficacia del traslado que realizó la demandante Claudia Patricia Neme Barrero entre el régimen de prima media administrado por el Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones, al régimen de ahorro individual administrado por Porvenir el 1 de febrero del 2004. Segundo, condenar a Scandia a trasladar a Colpensiones las cotizaciones recibidas en su integridad, frutos, rendimientos financieros, bonos pensionales si los hubiere, así como gastos de administración, comisiones, porcentajes destinados al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y los valores utilizados en los seguros previsionales con cargos a otras utilidades y debidamente indexados al momento de cumplirse la orden sin que haya lugar a descontar valor alguno de acuerdo con lo expuesto en la parte motivada de esta decisión. Tercero, condenar a Protección Porvenir y Colfondos a trasladar a Colpensiones los valores correspondientes a cuotas de administración y comisiones que se dedujeron de la cuenta de ahorro individual de la demandante durante la vigencia de su afiliación a esos fondos de pensiones por lo considerado. Cuarto, condenar a Colpensiones a recibir de Scandia Porvenir y Protección todos los valores que le fueren trasladados y abonarlos en el fondo común que administra, convalidando en la historia laboral de la demandante las correspondientes semanas. Perdón un segundito, me permito aclarar el numeral tercero, que es simplemente condenar a Protección y Porvenir a trasladar a Colpensiones los valores correspondientes a las cuotas de administración y comisiones que se dedujeron de la cuenta de ahorro individual de la demandante durante la vigencia de su afiliación a ese fondo de pensión.